Estamos iniciando este mes, por decirlo así, estamos iniciando esta semana y las autoridades del Ministerio de Educación están realizando una serie de investigaciones para ver si los establecimientos educativos están cumpliendo con todo lo programado. Así es que nuestro equipo también le está dando seguimiento a todo lo que está pasando en estas investigaciones por parte de las autoridades de educación. Nos vamos a enlazar con la periodista Carla Mejía. Ella se encuentra en la zona 6 capitalina. Y en la zona 6 capitalina, en la escuela Fray Bartolomé de las Casas, donde a esta hora se está llevando a cabo pues estas investigaciones por parte y las supervisiones, por supuesto, por parte de la PDH. Así que nos enlazamos en estos momentos con Carla. Adelante, buenos días. Así es, Gadiel, por supuesto, nosotros aquí en la escuela de Fray Bartolomé de las Casas en la zona 6 podemos ver no solo cómo los niños juegan a la hora de recreo, sino también cómo se hace una supervisión por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Esto para ver si se están cumpliendo con los programas que se tienen que tener en cada centro educativo. Abner Paredes, estamos acá justo en la cocina de este establecimiento. Yo quiero que nos cuente qué es lo que ha pasado con los programas, qué es lo que se está viendo hasta el momento. Son las primeras supervisiones que se hacen, pero ¿qué es lo que hay? Así es, estamos haciendo una supervisión de los diferentes programas, en este caso el de alimentación escolar y los programas de apoyo relacionados a útiles escolares, valija didáctica y también el programa de libros de texto. Lamentablemente en este centro educativo no se ha hecho efectivo ninguno de estos programas. Ya hemos verificado la información que nos ha trasladado el Ministerio de Educación. Son alrededor de 5,000 centros educativos que no cuentan con organización de padres de familia, y estos centros educativos son los que tienen mayores dificultades para que se les haga el traslado de estos programas. En los años anteriores prácticamente es incluso hasta después de medio año que se les han entregado los útiles escolares, la misma alimentación o los libros de texto, lo cual dificulta la calidad educativa que merece la niñez y la adolescencia de nuestro país. Asimismo, el fondo de gratuidad, que incluye precisamente el recurso para hacer reparaciones menores o los insumos de limpieza, que muchas veces esto implica que si no se tienen que recurrir los padres de familia a dar, digamos, una aportación de insumos o dinero en efectivo para poder hacer la compra de estos insumos, lo cual repercute también en el bolsillo de las familias. Es que justamente Abner me decía que acá está todo limpio porque no hay alimentos que se puedan dar a los pequeños, que estos también, según el programa, pues son los padres de familia los encargados. Así es, entonces lamentablemente no todos los niños traen su refacción o su desayuno, ¿verdad? Son los mismos padres de familia que muchas veces tienen que organizarse para poder trasladar estos insumos. En el caso de esta escuela sí cuentan con una persona que hace la alimentación, pero en estos días más bien tienen los servicios de limpieza del establecimiento porque no ha logrado tener los insumos para poder preparar la alimentación escolar de los niños de este centro educativo. Y acá en el patio, Abner, cuéntanos, acá vimos de que se arregló el techo de algunas de las aulas que están ubicadas en este establecimiento, pero ¿qué fue lo que dejaron ahí? Bueno, el centro educativo tiene alrededor de 30 años de estar acá, se le cambió el techo. Sin embargo, la empresa durante fin de año hizo el cambio del techo, pero dejó, digamos, todas las obras de lo que se cambió. Y esto incide en que cualquier niño puede ser lastimado. En ese sentido, creemos que es una irresponsabilidad de parte de la empresa que hizo este servicio, ya que ellos debieron de haberse, digamos, deshecho de esta basura, de este material. En ese sentido, es importante mencionar que desde el Ministerio de Educación se tiene que tener un mayor control de las obras que se realizan, porque solo les indicaron que el centro educativo era el responsable de hacer las coordinaciones para hacer el retiro de estos desechos, que en alguna medida pueden perjudicar también la salud o ponen en riesgo a los estudiantes del mismo. Sí, porque prácticamente cubren toda el área donde está la cancha de básquet y donde se mantienen los pequeños jugando. Así es, acá es donde normalmente ellos se mantienen, pero digamos para poder hacer el traslado de esta a un área adecuada, el establecimiento no cuenta con recursos económicos para hacerlo, ¿verdad? Y es importante mencionar que cuando se da este tipo de situaciones es con recursos de las mismas maestras. Ellas se tienen que organizar y tienen que hacer una colecta para poder hacer eso, cuando le corresponde al Ministerio de Educación verificar de que estas situaciones no se den. Así es, Abner, y justamente también la directora nos comentaba hace algún momento de que
es del bolsillo de ellos, o van a ver cómo recolectan el dinero para poder sacar todo lo que se encuentra en esta área. Esto fue lo que cambiaron de los techos que estaban anteriormente, desde hace 30 años que no se había cambiado nada, y ahora el techo que cambiaron, dejaron todo esto acá tirado. Según la empresa dijeron de que ellos vieran qué hacían con esto, y lamentablemente, si ustedes pueden ver ahí, hay objetos que pueden lastimar a los niños, porque al final ellos son muy traviesos y pueden tocar cualquiera de estas cosas que los puede lastimar, y esto lo único que provocaría es un daño a los menores. Carla, estamos viendo, y esto es solamente una escuela de las miles de escuelas que hay en Guatemala. Y tú te acercabas y solamente medio veíamos algo de restos. Ahí hay clavos, ahí hay reglas, ahí hay hierros, ahí hay de todo. Y los que están jugando a los alrededores son niños muy pequeños, hablemos de 6, 7, 8 años. ¿Qué pasa con ellos? Por supuesto, imagínate que ahorita ya entraron de recreo, pero hace algunos momentos las maestras tenían que estar vigilando constantemente en cada una de estas áreas, estar paradas acá supervisando qué estaban haciendo los pequeños, porque recordemos que ellos son traviesos y tampoco pues están limitados en cuanto a lo que hacen. A la hora de también subirse acá, porque pueden montarse en este lado, podrían también caer en una de estas cosas y podrían también lastimarse, porque esto, quiera que no, si cae un pequeño acá se puede lastimar un ojito, un pie, no sé, podría quedarse trabado en estas estructuras también, y lamentablemente pues acá lo único que tienen que hacer las maestras es supervisar, porque como te mencionaba anteriormente, ahorita van a ver si hacen una recolecta para poder juntar un poco de dinero y solicitar a alguien que saque todo esto, pero mira la cantidad que hay ahí. O sea, sí es bastante. Creo que si llaman a, por ejemplo, un pick-up, no se puede llevar esto. Tiene que ser un vehículo, un camión pesado para poder llevarse todo esto, porque sí es bastante. Solo ve el área donde están las canchas de básquet y es todo esto lo que está ocupando, es toda esta parte de las canchas de básquet donde están los restos que quedaron del techo de las aulas que fueron cambiadas. Ya están modificadas, pero lamentablemente dejaron todo tirado acá, Gadiel. Lastimosamente una mala costumbre chapina de algunos empresarios o de algunos reparadores que hacen los famosos chapuces, no hacen cosas bien hechas y no lo terminan pensando que hay niños que pueden salir pues lastimados, golpeados, accidentes. Hacíamos mención, tú hablabas con el representante de la PDH, con Abner, y mencionaba una serie de situaciones que no están de acuerdo, que no van, por supuesto, en el orden respectivo. Después de que llega la PDH, hace esta inspección y se da cuenta de que estos programas educativos no están funcionando, se da cuenta que no les están dando la refacción, se dan cuenta de que no están los útiles escolares. Luego, ¿qué procede? ¿Se queda eso solamente allí o luego hay un proceso para agilizar esta petición de todas estas cosas? Abner, me preguntan en el estudio, ¿qué procede después de la supervisión al notarse de que faltan programas no solo aquí en esta escuela, sino que hay más centros educativos? ¿Qué van a hacer ustedes en este caso? Bueno, esta supervisión se está llevando a cabo a nivel nacional, alrededor de 90 municipios, 300 centros educativos de los niveles de primaria, básicos y diversificado. Nosotros vamos a estar redactando un informe que se va a hacer llegar a las autoridades del Ministerio de Educación, particularmente a los supervisores, a los directores departamentales y al señor ministro, en aras de que tomen las consideraciones necesarias, recordando que para este año el programa de alimentación escolar está desfinanciado, toda vez de que el año pasado se aprobó la ley de alimentación escolar que incrementa el monto que cada niño debe tener para la alimentación, pero este año aún no se cuenta con este. Anteriormente el monto era de 1 quetzal con 11 centavos y para este año es de 3 quetzales y el otro año va a ser de 4 quetzales. Sin embargo, aún se desconoce cuál va a ser el mecanismo que tendrá el Ministerio de Educación para poder contar con estos recursos que están establecidos por ley. Y con el resto de programas
programa. Realmente lo que necesitamos es que el Ministerio de Educación agilice la parte administrativa, principalmente en relación a los centros educativos que no cuentan con organización de padres de familia, que son los que mayores dificultades tienen, y por el otro lado, eliminar en la medida de lo posible esa burocracia que muchas veces hace que estos programas no lleguen a los niños más necesitados. El problema siempre es el presupuesto, pero ahora vimos el año pasado, yo estuve en algunas escuelitas donde las directoras me mencionaban de que fueron a dejar, por ejemplo, los útiles ya cuando iban a salir los estudiantes. Otra de las cosas es que llevaron algunos alimentos que iban a vencer en enero, es decir, ya ahorita ya vencieron. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se debe proceder como para que ellos tomen en cuenta estas indicaciones de la supervisión que han hecho ustedes y que también se estén haciendo de acuerdo a como está establecido en el Ministerio de Educación, que se lleven los programas como son? En la verificación que hemos iniciado, de hecho, tenemos información que hay algunas direcciones departamentales de educación que ni siquiera lograron comprar los insumos. O sea, esos insumos no llegaron los útiles escolares, no llegó el tema de alimentación para las escuelas que no tenían organización de padres de familia. Allí también es un llamado a los padres y madres de familia para que participen activamente en la comunidad educativa, que se organicen y que puedan ser parte y beneficiarios de este tipo de programas. Pero sí detectamos que libros de texto llegaron en el mes de mayo, por ejemplo, incluso útiles escolares llegaron hasta el mes de septiembre, alimentación escolar. En algunos centros educativos tienen en este momento la alimentación que les dieron del año pasado y se corre el riesgo de que hayan alimentos que estén por vencer o ya estén vencidos. En ese sentido, como decimos, es responsabilidad de las direcciones departamentales de educación que hagan las coordinaciones, que tengan una mejor programación o en todo caso verificar cuáles son esas dificultades administrativas y al ministerio poder quitarlas en la brevedad posible, porque finalmente esto repercute en el derecho a la educación de la niñez y la adolescencia de nuestro país. Tengo una duda, Abre, no sé si tiene la misma duda, Gadiel. ¿Se procede de alguna forma legal? Sí, por parte de nosotros se estarán abriendo los expedientes que corresponden. Nosotros lo que podemos hacer es declarar la violación al derecho a la educación. Sin embargo, en ese sentido se tiene que requerir información a las autoridades del Ministerio de Educación para que tomen las acciones correspondientes. Nosotros emitimos una serie de recomendaciones y posteriormente les damos seguimiento para verificar si se han cumplido. ¿Y hay acciones legales de otros años? Por este momento tenemos acumulados expedientes, estamos ya en el proceso para resolver los mismos y en la supervisión que estaremos realizando este año podemos emitir una resolución relacionada al derecho a la educación. Muchísimas gracias, Abner. Bueno, ya escuchaste a Gadiel, sí se procede de alguna forma, pero primero se tiene que hacer la supervisión, luego hablar con los del Ministerio de Educación para ver qué está pasando con los programas, pero lamentablemente vimos el año pasado de que llegaban muy tarde, como bien lo ha dicho Abner, y como también nosotros lo pudimos verificar en algunas escuelas donde no habían alimentación, donde ni siquiera habían útiles escolares, que ya se sabe que se tienen que estar establecidos en cualquiera de estos centros educativos. Carla, muchas gracias. Es triste escuchar la realidad de las escuelas de Guatemala y todos estos puntos que hacían ver en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Imagínense ustedes, estamos hablando que estos programas educativos que incluye los alimentos, y muchos les dan alimentos vencidos a los niños. ¿Qué pasa si un niño consume alimentos vencidos? Imagínese usted. 2, les dan en estos programas los libros que se los han dado en mayo y los otros útiles escolares en septiembre, cuando en octubre ya finaliza el ciclo escolar. Y como si eso fuera poco, dicen, hay más de 5,000 centros educativos donde no están los padres organizados. ¿Para qué? Para estar pidiendo. La pregunta es, ¿tendrían que estar los padres en comité? ¿No es la obligación de los encargados darlo en su tiempo? Realmente no tendrían por qué estar los padres pidiendo cuando es una obligación. Este tema trataremos de darle mucho seguimiento y por supuesto porque es la educación, es la base de Guatemala. No podemos desarrollar si no estamos educados. No podemos dejar de ser un país tercermundista si no nos educamos. Y por supuesto, estas son las consecuencias.